Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 45. Capítulo XXV. Texto del capítulo. Cocabiel se sentía en conflicto. Por un lado, estaba furioso, con la sangre hirviendo mientras una rabia como ninguna otra que había sentido desde el final de la gran guerra le atravesaba el corazón, dejándole una punzada dolorosa y enervante que lo quemaba por dentro. Tan grande era su furia que el hombre había pasado de fruncir el ceño a fruncir el ceño, a lucir una sonrisa demente y retorcida. ¿Por qué no iba a sonreír? ¿Por qué no iba a reír? De alguna manera, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse al margen de los incidentes locales y permitir que Penemue tomara la iniciativa en esta mal concebida estrategia diplomática, el Cuatro Cuerpos se vio obligado a abandonar el lugar donde se había recluido en esta ciudad pagana, pútrida y plagada de demonios, para ocuparse del pequeño experimento favorito de su hermano, lo cual amenazaba con hacer inútiles todos sus esfuerzos. Le perdiste la pista. Y Azazel, como siempre, parecía tener la excusa perfecta. Lo envié en una misión para desenterrar alguna civilización antigua, incluso descarté la posibilidad de que alguna superarma maligna ancestral estuviera allí para que él la combatiera. No esperaba que lo descubriera y tomara un vuelo a Japón. Apretando los dientes, Cocabiel se calló. A pesar de su antigüedad, Azazel seguía siendo un niño difícil de tratar. Lo había sido incluso antes de la caída. Sabemos al menos cómo se enteró. Shemazai se empeñó en mantener el secreto absoluto para evitar este desenlace. El gobernador general hizo una mueca. Oh, está muy enfadado y me pidió que le permitiera investigar la filtración y lidiar con ella como le pareciera oportuno. De verdad, no puedo evitar compadecerme de quien quiera que sea. Cocabiel no compartía el sentimiento. Quienquiera que desafiara la orden de Shemazai se exponía a un castigo a sabiendas. La forma en que su hermano decidió tratarlos, probablemente se lo merecían de todos modos. Bueno, le dije a Bali que se fuera. Azazel se inclinó con una mueca divertida. ¿Y cómo respondió? Me ignoró, obviamente. Diciendo tonterías sobre su destino y que se iría después de interrogar a campeones sobre su rival. Eso provocó la risa de su hermano. Ja. No sabe que Campione es el emperador dragón rojo. Menuda mala racha, Cocabiel puso los ojos en blanco. Obviamente no le informé. Lo último que necesitamos es que otro socio de los Grigori ataque a un Campione justo después de que mis subordinados estuvieran fascinados por atacarlo. También era una pequeña forma de vengarse del mocoso de pelo plateado por arruinar sus planes e ignorar las órdenes de un cuerpo. Dragón blanco o no, él todavía era uno de sus asociados. Supongo que es lo mejor. Sobre todo porque una batalla ahora sería muy inoportuna. Tus subordinados, por cierto, tuvieron que ser llevados a Cocytus. Eso sí que le llamó la atención. Yo personalmente confirmé su salud antes de que los teletransportaran al inframundo. Entrecerró los ojos, el ángel caído incapaz de guardarse sus sospechas. ¿A qué estúpido experimento los sometiste? Yo. ¿Haría yo algo así? La sonrisa de su hermano era tan falsa que Cocabiel no pudo evitar tensarse. Azazel tenía muchísimos defectos. Pero era un buen hermano, sí. Sobre todo si pensabas que los curaría. Eso le provocó un suspiro. Desafortunadamente, no tuvo nada que ver con eso. Mientras la maldición seguía activa, estábamos listos para brindarles cuidados paliativos. Evitar que sus cuerpos se sobrecargaran o que sus mentes se desplomaran. Luego, simplemente empezaron a derretirse. Así que, conceptualmente, tuviste que congelar la maldición. Hasta ahora ha detenido el progreso. Sus alas crujieron, disgustado por la noticia. Aunque tuvo que admitir que era una solución inteligente a un problema que dudaba que alguien pudiera resolver. Los peones son demasiado frágiles incluso en el mejor de los casos. Y con lo pocos que somos, no podemos ignorar las pérdidas, por insignificantes que sean. Estaba complacido con este resultado. Gracias. Pronunciar las palabras fue una tarea ardua, pero lo logró, sin apreciar en absoluto el saludo con dos dedos del idiota de su hermano. Tendré que pedir refuerzos para mantenernos fuertes. A menos que el equipo Slashdog esté disponible.
No. De hecho, si puedes, enviarías a Penemue a ver cómo están sus familias. Tobio ha estado fuera de contacto desde que lo envié a Corea y quiero asegurarme de que todo salga bien. ¿No crees que esté en peligro? No más de lo habitual. TCH. Los humanos son como cucarachas. Ese mocoso en particular probablemente sobrevivirá. Me gusta pensar en ellas como efímeras. Solo que, por suerte, viven un poco más. Cocabiel colgó la llamada, desactivó el orbe de adivinación y se recostó en su silla. Sí, estaba furioso. Pero al mismo tiempo, Cocabiel estaba eufórico. Porque en esta misma ciudad existía el potencial de hacer realidad sus sueños. Un sueño que creía prácticamente inalcanzable a menos que se encontrara con la combinación perfecta de circunstancias y un buen plan. Una posibilidad que parecía hacerse más probable cada día a medida que la presión aumentaba en el interior de Kuo. Los demonios, la iglesia, los caídos, incluso ese rey demonio y ahora el dragón blanco. Todo encajaba a la perfección, solo necesitaban una chispa, un empujón en la dirección correcta, y el mundo pronto volvería a ser incendiado por las llamas de la guerra. Era tentador, muy tentador. Pero Cocabiel se contuvo, quizá porque no le gustaba la idea de seguirle la corriente a quien pensara que podía usar a los Grigori para sus propios planes. Quizá porque, de alguna manera, aún quería que esta fuera su elección, que se hiciera según sus deseos. No temía a la muerte, y mucho menos a la muerte en combate. Pero este insulto era grave. Y la arrogancia de un mosquito que pretendiera usar a un hijo inmortal de Dios como títere sería castigada. No solo por su bien, ni por el de sus hermanos, sino por el de todos los ángeles del mundo, en los cielos más altos o en los infiernos más bajos. No, serían olvidados. Oye, mamá, tengo una pregunta. Sí, cariño. Issei se sintió terriblemente confundido. Así que cuando su madre levantó la vista de donde estaba probando Mapo Tofu, necesitó un momento para pensar. Tómate tu tiempo, Issei. Sus ojos se entrecerraron y el pequeño mechón plateado en su cabello le llamó la atención. Era diminuto, quizá una docena de cabellos en total, pero simplemente, parecía perceptible. A veces, saber qué preguntar es tan importante como preguntar. No. Sé lo que tengo que preguntar. Se limpió las manos con una toalla, chasqueando la lengua al ver cómo la salsa se había salpicado un poco, y se giró para seguir trabajando. Bueno, lo sé. Pero no estoy segura de querer hacerlo. Entonces se trata de una chica. Hizo una mueca. ¿Cómo sé si, bueno, no les gustó? O si las molesté. Quizás mucho. Tu cita fue interrumpida. Ella asintió, con una espátula en una mano que parecía más frágil de lo que recordaba. Pero no pasa nada. Aika es una buena chica, lo entenderá. O al menos eso espero. Quiero tener nietos y la mayoría de la gente no tiene la oportunidad de encontrar a su alma gemela tan fácilmente. Uf. Vamos. No hace falta que me lo eches en cara. Se rió, con la voz un poco ronca, con un ligero rasguño por donde fumaba antes de casarse con su padre. Por alguna razón, no era solo una rareza en ese momento. No. Te lo prometo, esa chica no es de las que se andan con juegos. Si dice que está enferma, está enferma. Gruñendo cuando el tofu empezó a deshacerse, se apresuró a salvar la cena, antes de, una vez que la olla se enfrió en un ojo trasero, volverse hacia él. Te diré una cosa. Acabo de preparar un caldo. ¿Por qué no le hacemos una sopa y tú te encargas, vale? Él asintió. Sí, gracias, mamá. No necesitas agradecerme todavía. Dije que no estaba jugando, no dije que no estuviera molesta. A ninguna dama le gusta que el trabajo interrumpa su primera cita. Su tono se suavizó y lo rodeó con un brazo. Pero no te preocupes, estoy segura de que lo entenderá. Quizás incluso aprecie que hayas venido corriendo a salvar el día. Ah. De hecho. Tú y papá todavía no están entusiasmados con eso, ¿verdad? ¿Y por qué deberíamos estarlo, hijo? Su padre entró, seguido por Jingwei en silencio, con aspecto algo nervioso. Eres nuestro chico. Héroe o no, y olvida esa tontería del rey demonio, deberías estar interesado en las chicas, aunque un poco menos, y en jugar videojuegos.
No tener que lidiar con maldiciones y control mental. O borrados de memoria. Había un toque de frustración en la voz de su padre y el hombre frunció los labios antes de negar con la cabeza. Simplemente levantándole un dedo a Issei. La verdad es que estás arriesgando tu vida para ayudar a la gente. Puede que no estemos muy contentos, pero no creas que no vamos a apoyarte, ¿entiendes? Algo en su interior se derritió, una especie de peso se relajó mientras se sonrojaba y asentía. Entendido. ¿Qué tal el entrenamiento de resistencia para el control mental? Ahora era el turno de su padre de sonrojarse, darle una palmadita en el hombro, besar a su madre y marcharse sin decir nada más. ¿Lo hiciste bailar? Miki sonrió con suficiencia cuando el joven, que prácticamente habían adoptado, simplemente le entregó un celular. Y lo grabó, siguiendo las instrucciones de la señora de la casa. Su madre empezó a reírse con malicia, sonriendo, riendo y riendo mientras terminaba de sazonar el tofu y la carne picada de cerdo, que casi le hacían llorar. Literalmente. A Jinhua se le llenaron los ojos de lágrimas. Ay, ¿estás llorando, amiguito? Sollozó. No. Solo la pimienta. Decidiendo dejarlo pasar, simplemente le dio a Jinhua una palmadita en la espalda y tuvo que hacerle algunas preguntas relacionadas con lo de sus padres. A salvo fuera de la cocina, por supuesto. Entonces, el baile del pollo. El padre del hermano mayor es muy bueno resistiéndose a las órdenes que no le gustan. Pero cualquier cosa que le parezca graciosa, la hará. Incluso con hipnotismo simple. Quizás debería aumentar un poco mi entrenamiento. Jinhua negó con la cabeza. Está demostrado que la mente de un campeón es bastante difícil de influenciar, sin mencionar que se necesitaría una infusión directa en el interior del cuerpo para establecer el hechizo. Se necesitaría algo con el nivel de autoridad para controlar a un campeón durante un tiempo. Eso sonó, extrañamente específico y muy detallado. ¿Alguien lo ha intentado con Lu Bao? El joven artista marcial hizo una mueca. Es una vieja historia, solo una advertencia sobre la arrogancia. Creo que fue algún tipo de dios del amor quien intentó controlar a la maestra cuando ella estableció el culto de las 5 montañas. Según tengo entendido, su control sobre ella duró casi una hora antes de romperse. Y se hizo una mueca, sabiendo a dónde iba esta historia. Ella lo mató, ¿verdad? Obviamente. Nuestros iniciados todavía tienen que limpiar la mancha que dejó en el patio como castigo. Uf. Cuanto más sé de ella, más me pregunto cómo demonios sobrevivía esa pelea. Porque realmente sentía que debería haberlo pulverizado si se tomaba esa pelea en serio. Desterraría esos pensamientos de tu mente. Genial, ahora era un libro abierto. O sea, me equivoco. La hermana mayor te aceptó y te trató como un digno adversario al final, y aún así sobreviviste. Te atacó con todo el poder divino de Vajrapani, un golpe singular con el que podía reducir a polvo los huesos de las montañas, y el honorable hermano sobrevivió y luego sobresalió en su tarea contra el falso rey mono. Vale, cuando lo expresó así, a Issei le costaba no considerarse un héroe importante. Pero quizá debería tener cuidado con eso. ¿Quién sabe cuándo aparecerá el próximo? Y si lo que le habían dicho del otro campeón era cierto, podría ser más pronto que tarde. Y fue entonces cuando Jinhua le dio una patada en la espinilla. ¡Ay! ¿Por qué fue eso? Resopló el joven. Por ignorar el consejo de tu subalterno. Ahora, debemos lavar los platos antes de que Lady Miki se enfade, y Lu Jinhua preferiría evitar esa tribulación celestial. Issei se relajó de verdad. Tenía algunas preocupaciones, y pronto iría a ver a Aika, pero por ahora todo estaba bien. Además, la cena estaba lista, nadie lo llamaba y su madre tenía su jarrón en el alféizar de la ventana. Unos lirios simplemente reposaban en él. El mármol blanco estaba alisado en la base, pero había retorcido el resto formando una espiral suave. Con líneas largas y anchas curvadas en el material de 2,5 centímetros de grosor, se aseguró de que fuera fácil de limpiar. Y que el interior tuviera una abertura lo suficientemente amplia como para meter la mano. Así que los pequeños detalles se estaban solucionando, con el chico respondiendo felizmente a cualquier pregunta que Issei le hiciera, por pequeña o tonta que fuera. Sobre todo, se alegraba de que Jinhua lo hubiera hecho también.
Al parecer, se llevaba bien con sus compañeros, y había mencionado que el diablo que había aparecido tenía escolta del HCC y no había objetado su presencia cuando regresó para una segunda presentación. Esos panfletos eran solo parte del material promocional que el diablo había inventado. Todavía es un poco raro ofrecerle a la gente un objeto tipo Isekai y luego cambiarles la especie por completo. Pero también recordaba cómo su padre tenía patas de gallo últimamente, algo que no había tenido antes de Usa-chan. Usó los granos de pimienta de verdad. Parpadeando, miró al prodigio de las artes marciales mientras metía la lengua en una bola de helado de pistacho, porque había comido a escondidas una cucharada de la cena. ¿Sabes qué? Voy a decirle a mamá que te estás quitando el apetito. Y así, sin más, huyó. Y se rió mientras el tonto prodigio intentaba salir por una ventana abierta, pero el tazón de helado que tenía atascado en la lengua golpeó contra el alféizar, lo que le hizo dar una vuelta en el aire y cruzar el patio a saltos. ¿Issei? Sí, papá. Porque Jinhua acaba de cruzar la calle haciendo kung fu. ¿Qué hizo? Se dio una voltereta en mi coche, rebotó en la casa del vecino y terminó en lo alto de un edificio cuando lo perdí de vista. ¿Está mamá ahí? Sí. Entonces te lo cuento. Issei sabía muy bien qué hacer. Y molestar a su madre no era eso. Eso se siente bien. Preocuparse por sus padres, y no por ellos, le hacía sentir mucho mejor. Así que se aferraría a eso un rato. Y tal vez iría a ver a Irina y Zenobia más tarde. Al fin y al cabo, le estaban haciendo un favor. Donde los encontraron, Sagi. Le temblaban las manos y Sona las apretó en puños. A unas 2 cuadras al sur del hospital. Hice que fijaran mi teléfono ahí. Fiebres peligrosas. Al principio iba a llevarlos allí. Cerró los ojos, sin necesidad de ver más. Pero las marcas de la maldición se arrastraban por su piel. Adentro, Kaichou. Yo las sentí moverse dentro de su piel. Tragando saliva, contando del 10 al 1, solo abrió los ojos cuando se sintió cómoda retirando la tela blanca que la enfermera había colocado sobre los 2 cuerpos. Marisa. Sí, heredera. Necesito que contactes con el HCC. Y luego envíes un aviso a Lord Belzebub. Por supuesto, heredera. Con una reverencia cortés, la mujer mortal, la última de una larga lista de almas que habían jurado lealtad a la casa Stiri, salió de la habitación y se puso a trabajar con prontitud y sin quejarse. Como si no hubiera dejado a un par de adolescentes solos en una habitación con 3 víctimas de una maldición inconscientes. Por favor, baja la sábana. Sí, señora. Mirando al hombre aún vivo, observó cómo las profundas arrugas del rostro del mago se contraían en silenciosa agonía. Seguía inconsciente a pesar de lo que fuera que estuviera destrozando su cuerpo. La morfina había demostrado ser mínimamente efectiva y había dudado en pedirla incluso considerando su edad y lo escuálido que estaba bajo su túnica. La curación mágica había hecho gritar a una de sus compatriotas, una chica albina bajita. El intento de Sagi por estabilizarlos casi atrajo la atención de las fuerzas del orden. ¿Quiénes son estos tipos? Suspiró Sona, pellizcándose el puente de la nariz para evitar una migraña. Magos extranjeros, posiblemente aquí para aprovechar el caos para sus propios fines. Solo puedo imaginar cómo lograron atravesar el bloqueo y colarse en Quo para reunirse con el campeone. Sagi parecía confundido. ¿Crees que está relacionado con todo esto? Sona negó con la cabeza y deseó tener más tiempo para poner al día al nuevo miembro de su nobleza. Pero no había tenido tiempo para una presentación adecuada desde que Rías se fue. Es improbable. Se ha mantenido firmemente neutral en asuntos sobrenaturales desde que se reveló su estatus. En todo caso, probablemente se trataba de magos ilegales, criminales que buscaban a alguien tras quien esconderse. Probablemente creyeron los rumores sobre el rey demonio y pensaron que esta era su oportunidad. Había muchas otras opciones, por supuesto. Renegados políticos, revolucionarios, disidentes, desafortunados perseguidos por los poderosos. Todas y más eran opciones. Algunos magos podrían simplemente buscar una audiencia general, aunque dudaba que el HCC aceptara tal cosa. Pero eso no venía al caso.
No, al revisar al tercer hombre, la situación era mucho peor. Su piel parecía quemada, grandes ronchas móviles, mientras la maldición lo quemaba por dentro. Probablemente porque intentó quitarse las maldiciones de los otros dos. Quizás incluso lo había conseguido. Pero el hombre hirsuto de 2 metros estaba lejos de estar en forma. Y mucho menos de recuperarse sin ayuda externa. Una ayuda de la que la maldición parecía alimentarse. Mantén este lugar seguro. Sona saludó a Sagi, aplicando distraídamente algunos encantamientos protectores a través de su vínculo, y sacó su celular. Decepcionantemente, saltó el buzón de voz antes de que Tsubaki pudiera responder. Kaichou. Suenas horrible. De repente, en alerta máxima, la demonio no pudo evitar sentir un fuerte malestar. ¿Tienes fiebre? ¿Has notado alguna mancha negra en la piel? No. Solo una gripe. Los demonios no solo contraen gripe. Tsubaki, te tomarás la temperatura y luego me informarás de los resultados. Enviaré un familiar para que te escanee. La línea estaba en silencio, salvo por la extraña y fuerte tos de su reina. Algo que había convertido su inquietud en pura paranoia. Los demonios podían, por supuesto, enfermarse. Pero solo en muy raras ocasiones y nunca por una enfermedad humana. Su biología era simplemente demasiado incompatible. ¿Y si su reina sufría una enfermedad mágica al azar cuando acababa de encontrar a un grupo de magos malditos? El termómetro, 41 grados, 42. Eso es malo. Eso es fatal en un humano. Obligándose a calmarse e ignorando el pánico que la invadía, Sona deseó la existencia de sus familiares y los envió hacia su seguidor más cercano y querido. Como demonio, estarás bien. Siempre y cuando la temperatura no supere los 50 grados. O, mejor dicho, ese es un problema médico aparte. Por ahora, espera a que lleguen mis familiares y escaneen a tu familia. Tras una pausa, pensando en cómo formular su siguiente pregunta, la demonio dejó de lado la cautela. ¿Tus padres todavía te hablan? Ese sí. Han estado cuidándome. Agradecida por el orgulloso Shinra, pero aún molesta con él, recordó que si Tsubaki alguna vez quería traer a sus padres al inframundo para que los defendieran, quizá permitieran que acosaran a su hija, pero no la dejarían morir. Pequeñas gracias. Bien. Eso está bien. Después, envía a tus padres al médico más cercano para una revisión y luego que los envíen a un hotel fuera de la ciudad. Yo cubriré los gastos. No te esfuerces ni mística ni físicamente. Por favor. Claro que no, Kaichou. Podía percibir el silencioso respeto en las palabras de Tsubaki. Solo, un poco, enferma. Sin saber qué decir o hacer, la heredera consideró llamar a su hermana, a su padre, a Lord Belzebú, incluso a los humanos. Cuídense. Colgaron después de eso. No necesitaba mantener ocupada a su reina por más tiempo, e inmediatamente comenzó a llamar a sus otras piezas. 2 de ellas reportaron síntomas similares, pero menos agudos. Algo que la tranquilizó significativamente. Porque significaba que podía salvar esto. Tenía recursos, contactos y activos que podía gastar. Y, en el extremo más extremo, Sona tenía 2 viales de lágrimas de Fénix a los que podía acceder como heredera de los Citri. La situación no era crítica. Ella. Necesito llamar a Issei. En cuanto sepa qué está pasando, necesito contactarlo. Esta también es su casa, y una enfermedad mágica podría ser un atentado contra la vida del campeone. Su conocimiento de sus dones únicos era limitado, pero si se exponían a las gotas inhaladas, supuso que podrían pasar por alto su piel. Así que su familia probablemente estaba atrapada en un fuego cruzado en el que Issei ni siquiera sabía que estaba involucrado. Pero, ¿qué diablos le digo? El maná humano era lo peor. No lo decía desde un punto de vista práctico, en realidad. En lo que a lo oculto se refería, tenía que haber un humano ahí fuera apto para cada arte o hechizo jamás concebido por practicantes no humanos de mayor longevidad. El problema era que, en general, la mayoría de los humanos de la época carecían de contacto con lo místico, e incluso entonces, no había garantías de que quienes conocían su existencia y practicaban la magia tuvieran el talento necesario para sobresalir en ella. Pero eso no venía al caso.
Para ella, lo que calificaba al maná humano como lo peor era su insípido sabor. Era escaso. Era insípido. Incluso aquellos que habían practicado la mística durante toda su vida apenas tenían sabor, y los pocos humanos de ascendencia mixta que encontró eran simplemente vástagos insípidos de los originales, con poco que justificara alimentarse exclusivamente de ellos. La única excepción a esta regla era Campione, si es que se les podía poner en la misma categoría que a los humanos. Lo cual suponía que ya no se hacía hoy en día, aunque era mucho más común en su época. Para los dioses e inmortales, un ser nacido de un humano seguía siendo humano de alguna manera, aunque ella se habría apresurado a señalar la hipocresía de los cultivadores. Siempre habían menospreciado a los tiranos por las circunstancias de su nacimiento. El poder otorgado por otro no tiene más peso que el reflejo de la luna en la superficie del lago. ¡Qué arrogancia! ¡Qué descaro! No pudo evitar reír mientras se recreaba bajo la luz de la luna, su sombra proyectando ondas sobre la superficie de un edificio cercano, mientras sus piernas se elevaban perezosamente por el borde del tejado. Para esos viejos fósiles polvorientos, un Campione podría parecer simplemente otra forma de humanidad. Pero para una paleta desarrollada, la verdad era evidente. Incluso ahora, el maná residual que formaba la piedra usada para reconstruir el gimnasio bajo sus pies olía como el maná más delicioso, un lujo que solo los más mimados podrían aspirar a probar. Ah, pero le traía recuerdos. Tantos recuerdos. El maná de un rey demonio, su alma, era de una cosecha incomparable. Quizás esa fuera su predisposición, habiéndose atiborrado de él en su juventud, pero la ausencia solo la había hecho aún más ansiosa por encontrarlo. Hasta entonces, se las había arreglado durante su ausencia. Primero con la antigua Nekusou. Había sido fuerte, más fuerte de lo que esperaba. Sin embargo, la experiencia y la edad se impusieron. Y esa victoria allanó el camino para el gran debut que estaba por venir, alimentado por las escasas migajas que había recogido en el transcurso de los últimos días. Desde magos errantes hasta los lamentables jóvenes demonios que llamaban hogar a este pueblo. Eran un bocadillo aceptable, e incluso ahora su maldición canalizaba su fuerza vital hacia ella. Pero no era suficiente. Ah, estoy cerca. Tan cerca que ya puedo saborearlo. Sería engañosamente impropio de una dama que la pillaran babeando como estaba, pero no podía evitarlo. El joven Campione era algo a lo que simplemente no podía resistirse, precisamente la razón por la que había aceptado venir a esta colonia remota, a pesar de la presencia de Ludoao. Pero al final valió la pena. Esconderse, merodear, saltar de un cuerpo a otro. Incluso si tuviera que descartar el poder más que satisfactorio del Nekusou, poco podía hacer con eso cuando la mujer en cuestión no tenía ninguna conexión con el Campione ni una relación que explotar. No estaba dispuesta a seguir siendo su mascota más tiempo del necesario. O al menos, no esa clase de mascota. Se rió entre dientes ante la insinuación, pasando una mano por los, modestos atributos que ostentaba su actual anfitriona. Después de todo, aún era joven, pero con el tiempo suficiente y algunos retoques, estaba segura de que el cuerpo de la chica se convertiría en algo digno de acomodarse. Y si no, siempre podría descartarlo y encontrar algo a su gusto. Perra. La Nekusou, manchada por el demonio, logró un solo insulto mientras yacía en el suelo, temblando, desnuda, cubierta de miles de sellos malditos, temblando de dolor. ¿O no? Bueno, supongo que en parte tengo razón. Pero solo por eso creo que iré a por tu linda hermanita. Al lograr retirar los labios, el foco actual de su hechizo mostró colmillos en encías ennegrecidas y podridas, mientras sus extremidades, delgadas por la inanición, no lograban levantarla del suelo. Venderé mi alma. Con los labios agrietados y la piel pálida, su piel anterior profirió el juramento más horrible posible. Toca a Shirone, y me convertiré en una grudge. Venganza por los gritos de esa pequeña melocotón. Sí, muchos han hecho algo similar antes. Pero hasta ahora nadie ha logrado matarme. Me pregunto si esa madre cadáver de tus dioses lo logrará. Por ahora, cállate, mi teléfono está sonando. Y he aquí que era en quien estaba pensando. Tosiendo levemente, ajustó la voz mientras el aparato humano se abría y se presionaba contra la oreja. Hola. Hubo una breve e incómoda pausa al otro lado. Oye, Aika, disculpa, ¿es un mal momento?
Sus labios se curvaron en una sonrisa. No, para nada. Solo me estaba preparando para ir a la cama. Me estaba poniendo algo cómodo e íntimo, por si querías saberlo. Oh, vamos, ni siquiera estaba preguntando por eso. Soltó una risita. Bueno, ahora lo sabes. ¿Vas a hacerte cargo? Ya te envié la sopa, ¿sabes? Y esas notas. Claro, se acordaba de eso. Había guardado el cuaderno y comido la ofrenda antes, curiosa por saber qué tipo de comida tenía disponible el campione. Aunque sabía bien, no le parecía que pudiera reemplazar el rico sabor de la fuerza vital fresca. Incluso pensarlo le rugía el estómago. Y estaba muy bueno. Gracias al chef. Rió torpemente. Se lo diré. Es increíble que algo tan exquisitamente raro como un campione estuviera simplemente tirado en este país remoto, más aún que un joven rey pareciera contentarse con una farsa mortal en lugar de simplemente reclamar el dominio y hacer valer sus deseos. Aún así, había tiempo para corregirlo. Lo había hecho una vez, podía volver a hacerlo. Que sepan que la próxima vez también espero postre. Algo rico y cremoso para bajar el picante, si me entiendes. Dioses. Qué bien se sentía poder hablar con franqueza de sus deseos en aquellos tiempos, más aún con alguien que parecía estar de acuerdo. La ponía extrañamente nostálgica. Bueno, ya sabes, mi madre, dijo que quiere nietos. Con ganas de arrullar lo adorable que era este pequeño tirano, su deseo de despojarlo surgió de una certeza. La certeza de que lo convertiría en un rey de verdad. En un infierno abrasador. Algo tan lindo, tan manso, tan inocente, no podía ser un asesino de dioses. Algo así era imposible. Si dices eso, puede que empiece a exigirte joyas y sedas. Pero eso puede esperar. Por ahora, te veo en la escuela, ¿vale? Creo que disfrutarás de lo que tengo en mente. Él farfulló, tosió, y ella juró haber oído otra voz al otro lado de la línea que le sonaba molestamente familiar. Pero él simplemente le deseó buenas noches y accedió. Lo cual fue suficiente. Las cosas seguían a buen ritmo. Y pronto todo estaría bien. La naturaleza humana no era tan complicada. Campione aún menos. Así que solo necesitaba avivar su tiranía y permitirle ver la verdad de su situación. Mortales e inmortales tomaban lo que querían por la fuerza. Religión, política, alianzas, tratados, naciones, la civilización misma, era poco más que un decorado para que el gallinero no se viera terriblemente perturbado por los zorros que lo hurgaban. Este HCC ya ocultaba suficiente información como para que su complicidad fuera fácil de probar. Usando a esa chica del clan convertida en esclava del diablo, le permitió obtener pruebas de que el manipulador del agua espiaba a Issei. Y en cuanto a los extranjeros, probablemente lo convencería de que se los llevara. Porque eran suyos. Sí. Su esposo reclamaría su trono porque sería la simple e inevitable verdad.